Hablemos un poco ahora de bondad de ajuste de estos modelos, ¿sí? ¿Cómo se analiza la bondad de ajuste de los modelos Lloyd y Probit? Una métrica que puede utilizarse es la métrica conocida como accuracy, o porcentaje correctamente predicho, ¿sí? Em, para construir esta métrica tenemos que decidir, ¿sí? Algún valor de probabilidad a partir del cual eh, consideremos que estimamos que el valor predicho de i, sí, que recuerden que en el fondo es una variable dicotómica, va a ser igual a 1, ¿sí? O bien va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que se suele utilizar mucho como valor de frontera para definir esto es, bueno, si la probabilidad que yo estimo de ocurrencia del evento, ¿sí? Condicional al valor de las variables x, es mayor a 0,5, entonces digo que mi i estimado es igual a 1, ¿sí? O sea, si el evento más probable es que el valor de i, es, digamos, la presencia del atributo, ¿no? O sea, que el valor de i sea igual a 1, bueno, entonces, listo, predigo ese evento. Caso contrario, predigo que i va a ser igual a 0, ¿sí? En este caso, obviamente, lo que aparece aquí, eh, digamos, es este fenómeno de que, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es una predicción. Y cuando hacemos una predicción, nos podemos equivocar. Es más, en general nos vamos a equivocar en algunas situaciones, ¿sí? Entonces, eh, justamente cuando digamos, eh, predecimos, digamos, que i es igual a 1, en algunos casos, efectivamente i va a ser igual a 1 y vamos a estar en lo correcto con nuestra predicción. Esos casos van a ser esto que llamamos acá TP, que son true positives o verdaderos positivos. Em, y en otros casos vamos a decir que predecimos que i es igual a 1 porque la probabilidad de ocurrencia del evento que estimamos es menor o igual a 0,5, ¿sí? Eh, y sin embargo, resulta ser que la observación no tiene el atributo, ¿sí? Esa observación puntual no tiene el atributo. Bueno, en ese caso vamos a estar ante un false positive o falso positivo, FP, ¿sí? También, cuando, bueno, obviamente esta probabilidad sea menor o igual a 0,5, nuestra predicción va a ser que i va a ser igual a 0, ¿no? Y en ese caso, en algunos casos, vamos a estar en lo cierto, si efectivamente i toma valor igual a 0, o sea, la observación no tenía atributo. Aquí hablamos de un true negative o verdadero negativo. Em, y en otros casos nos vamos a equivocar, ¿sí? Vamos a decir que la observación estimábamos que no tenía el atributo y resulta tenerlo, ¿sí? O sea que i es efectivamente igual a 1. Y en ese caso hablamos de un falso negativo o false negative, FN. Em, El accuracy, ¿sí? La medida de accuracy justamente surge de medir la proporción de casos en que nuestra predicción es correcta. O sea, sería la suma de esta diagonal de los true positives y los true negatives sobre el total de casos, ¿sí? Sobre el cual estoy evaluando el desempeño del modelo. ¿Mm? Eso nos va a dar una proporción o porcentaje de casos en que nuestra predicción fue correcta. De eso se trata la medida de accuracy. Aquí hay algunas consideraciones para tener en cuenta respecto a esta medida. Em, bueno, por ejemplo, em, cuando tengamos una muestra que está muy desbalanceada, ¿sí? Muy desbalanceada entre ceros y unos, por ejemplo, una proporción muy alta de los casos toma valor cero y hay pocos unos, o viceversa, ¿sí? Hay una alta proporción de unos y hay pocos ceros, se puede llegar a una situación en que el accuracy nos dé un valor muy elevado. ¿Mm? Y sin embargo que resulte que la predicción del evento menos poblado, o sea, así del 0 o del 1, sea muy deficiente, ¿sí? No sé, o sea, en ese caso, digamos, la predicción no sea muy apropiada. Entonces, allí podemos proponer un par de alternativas para considerar esta situación, ¿no? Donde hay un desbalanceo muy grande entre ceros y unos, ¿sí? Hay una proporción pequeña de ceros y una proporción pequeña de unos, la que quieran, ¿sí? Por ejemplo, podríamos definir que i estimado es igual a 1 cuando la probabilidad condicional a las x de que i sea igual a 1
supere a delta, donde delta es la proporción de casos con i igual a 1 dentro de la muestra, ¿sí? Es decir, la proporción de casos con i igual a 1 dentro de la muestra sería la probabilidad incondicional de que i sea igual a 1, ¿sí? Entonces, si esta probabilidad condicional que nosotros estimamos supera la probabilidad incondicional, decimos que nuestra predicción este, es que la observación va a tener atributo, o sea que i estimado es igual a 1. Caso contrario, decimos que el i estimado es igual a 0, o sea que estimamos que la observación no va a tener atributo, ¿sí? Esta es una alternativa. Otra alternativa que se puede pensar es definir delta, ¿m? De manera que la proporción, ¿sí? Aquí hay un pequeño error de redacción, perdón, de manera que la proporción de casos con i estimado igual a 1 sea similar a la proporción de casos con i igual a 1 dentro de la muestra. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que diríamos es, bueno, eh, digamos, buscamos un valor de delta tal que eh, el porcentaje de i estimados igual a 1 sea parecido al porcentaje de i observados igual a 1, y con eso establecemos el valor de delta, ¿sí? ¿Ok? Em, y en base a eso, digamos, definimos esta estrategia de decir, bueno, qué es i igual, i estimado igual a 1 y qué no. Tengan en cuenta, para entender esta segunda alternativa, que digamos, la probabilidad incondicional de que i sea igual a 1, por ejemplo, puede ser 0,2, ¿sí? Y que la proporción de casos, digamos, con i estimado igual a 1 no necesariamente se da en una probabilidad condicional de 0,2, se puede llegar a dar en una probabilidad condicional de 0,3, por ejemplo, ¿sí? Sí, que el 20% de los casos tenga un i estimado igual a 1, ¿sí? Entonces, eh, digamos, eso obviamente puede ocurrir, eh, que justo esté en 0,2 el valor límite, este delta que queremos establecer para las probabilidades condicionales, sería una situación particular que se podría dar, ¿sí? Pero en general no tiene por qué estar ahí, ¿sí? Entonces, em, téngalo en cuenta, digamos, este comentario para entender cómo funciona esta segunda alternativa. Cualquier cosa, también están comentadas estas alternativas en el libro de Woolrich, o bueno, me pueden preguntar por los comentarios de video, por el foro, ¿sí? Y en este sentido, aquí podemos definir, respecto a esta problemática, dos métricas más, que son las métricas de sensitividad, ¿sí? Sensitividad y especificidad, ¿sí? La métrica de sensitividad sería el ratio de verdaderos positivos, true positives, sobre verdaderos positivos más falsos negativos, ¿sí? O sea, déjenme volver un segundo a la matriz anterior para mostrarles algo, ¿sí? A la matriz que estaba en la slide anterior. Sería esto, ¿sí? TP sobre TP más FN. O sea, TP sobre la suma de toda esta fila. Fíjense que estas filas son los que son las personas que efectivamente tienen el atributo, ¿sí? ¿Mm? Que se observa el atributo en esas personas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos midiendo es, bueno, qué proporción de las personas que tienen el atributo efectivamente nosotros dijimos que lo tenían, ¿sí? Una cosa así. Entonces, es una, fíjense, tasa de acierto sobre positivos, ¿sí? Lo que estamos midiendo de esta manera. Y la especificidad sería true negatives sobre true negatives más false positive, que sería la tasa de acierto sobre negativos. O sea, qué proporción de las personas que efectivamente no tienen el atributo, nosotros estimamos que lo tenían, ¿sí? ¿Mm? Y estábamos en lo correcto. ¿Ok? Por eso, porque son true negative, ¿no? Entonces, por eso es una tasa de acierto sobre negativos. Em, Esto, fíjense, nos permite medir la performance, estas medidas, dentro del grupo, o sea, la performance dentro de nuestro modelo, dentro del el grupo de positivos y del grupo de negativos, ¿no? O sea, el total de positivos y el total de negativos. Lo cual de alguna manera nos
puede dar un indicio justamente de este fenómeno, ¿no? Del que hablábamos aquí en este bullet, que es que, bueno, en alguno de estos grupos la predicción puede ser deficiente, ¿sí? Si la muestra está muy desbalanceada entre 0 y 1. Eh, y si bien estas alternativas, como se dice aquí, pueden ser útiles, tengan en cuenta, así como métricas, tengan en cuenta que hay un trade-off entre sensitividad y especificidad, ¿sí? Muchas veces si yo quiero aumentar uno, me baja el otro, ¿sí? O sea, si yo quiero aumentar la tasa de aciertos sobre positivos, me baja la tasa de aciertos sobre negativos, ¿sí? O viceversa. Esto es una lógica parecida a lo que ocurre aquí, a la del error tipo 1 y error tipo 2 en las pruebas estadísticas, ¿sí? Es conceptualmente, por así decirlo, es algo similar. Y justamente lo que puede ocurrir es que al usar un valor de delta distinto de 0,5, ¿sí? Basado en alguno de unas dos alternativas, digamos, me disminuye la accuracy, ¿sí? Eso tranquilamente puede pasar, ¿sí? Ok. Em, Esto es una métrica, digamos, es una métrica de, fíjense, la métrica de accuracy o la de sensitividad o la de especificidad, que básicamente requieren que determinamos algún valor para definir qué vamos a predecir como casos en donde eh, estimamos justamente que el atributo está presente y en qué casos no va a estar presente, ¿sí? En qué caso, de acuerdo a nuestra predicción, no va a estar presente. Necesitamos definir ese valor, si ese 0,5 o ese delta. Fíjese, por ejemplo, con métricas de bondad de ajuste del modelo de regresión, la primera parte de la materia, modelo de regresión lineal, digo, ¿no? Obviamente, esto no ocurría, o sea, no establecíamos ese, digamos, un valor mínimo, digamos, sí, digo, un valor, digamos, para considerar si la predicción era buena o no, digamos, sí, o algo por el estilo, digamos, sí, o no, bueno, no, perdón. No establecíamos un valor para determinar, digamos, este criterio de predicción, ¿sí? De que, bueno, es uno o es cero, ¿sí? Entonces, hay métricas de bondad de ajuste que tratan de asemejarse al cómputo de un R cuadrado, ¿sí? Que era la métrica de bondad de ajuste por excelencia del modelo de regresión lineal clásico, ¿sí? El más conocido de ellos, se los conoce como pseudo R cuadrado, ¿sí? En general. El más conocido es el de McFadden, sí, que es el que está mencionado en el libro de Bullrich también, y que surge de hacer este cálculo, ¿sí? Uno menos esto que está aquí, esta letra L medio cursiva, lo que quiere indicar es la función log verosimilitud, o sea, el logaritmo natural de la función de verosimilitud, ¿sí? Del modelo no restringido sobre la del modelo que solo tiene una constante, va a ser básicamente eso, ¿sí? El NR es la función log verosimilitud, o sea, el logaritmo natural de la función de verosimilitud del modelo logit o probit estimado, y L0 sería la función log verosimilitud de un modelo estimado solo con una constante, ¿sí? Entonces fíjense que aquí también es como que comparamos al modelo respecto a esta peor situación que nos podríamos encontrar, ¿m? Eh, que es que no tengamos variables explicativas relevantes para explicar este fenómeno. Em, Y bueno, uno menos este cociente nos va a dar un valor que está entre 0 y 1, está contenido entre 0 y 1. Eh, Tengan en cuenta que la función log verosimilitud, ¿sí? Esto lo pueden ver en la ecuación 17.11 de Woolrich, o yo creo que es un poquito más fácil verlo en la ecuación que maximizábamos en las slides de la clase pasada, ¿sí? De los videos perdón, de la semana pasada. Em, la función log verosimilitud siempre toma valores negativos. Fíjense que tiene un menos adelante y después básicamente tiene cosas que son siempre positivas. El número pi, la varianza del error y la suma de residuos a cuadrado, de errores a cuadrado, ¿sí? Entonces, básicamente L siempre toma valores negativos. Por lo tanto, digamos, ¿m? Este cociente va a tomar siempre un valor mayor a cero, ¿sí? Nunca va a ser, digamos, nunca va a ser exactamente cero, por lo tanto, por eso acá hay un menor estricto, ¿sí? Nunca va a llegar a uno este valor. Em,
Y fíjense que como toma valores negativos y nosotros la función de log verosimilitud la maximizábamos, ¿m? Entonces, este valor que está aquí, en la medida en que las variables explicativas nos sirvan para agregar algo de poder explicativo respecto a este fenómeno que queremos estudiar, esto que está acá va a ser siempre menor en magnitud a esto. Por lo tanto, este cociente, y porque esto se maximiza, ¿no? Toma valores negativos esta función. Entonces, esto necesariamente tiene que ser menor en magnitud a esto. Va a ser un valor negativo, pero menor en magnitud, ¿sí? Mayor en realidad que este, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense que en general esto nos va a dar un número entre justamente 0 y 1. Y el complemento de esto, ¿sí? Es lo que determina este pseudo R cuadrado, ¿sí? Eh, ok. O sea que cuanto más pequeño sea en magnitud esto respecto a esto, o sea, cuanto mayor sea esto en relación a esto, bueno, mayor va a ser el pseudo R cuadrado, ¿sí? Mejor será el ajuste del modelo. Eventualmente, si un modelo, digamos, hipotético caso que nunca va a ocurrir, si el modelo predijera correctamente con probabilidad 0 y 1 cada evento, ¿sí? Algo que de vuelta en la práctica nunca va a ocurrir, pero en la medida en que tendemos a esa situación, entonces este cociente tiende a 0 y el pseudo R cuadrado tiende a 1. De vuelta, nunca va a pasar que llegue al 1, ¿sí? Nunca va a pasar. Otra alternativa a hacer esto, como menciona Bullrich, es usar el R cuadrado usual, ¿sí? Que se puede computar como el coeficiente de correlación entre I, los valores de I y los valores de I estimados, elevados al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esto era lo que les quería comentar respecto a bondad de ajuste de estos modelos Logit y Probit, cómo se puede medir. En el siguiente video vamos a hablar un poquito de cómo podemos medir los efectos, ¿sí? De las variables explicativas sobre la probabilidad de ocurrencia de este evento. ¿Cómo podemos hacer para obtener alguna medición de eso en el contexto de estos modelos Logit y Probit?